Revelado. El increíble motivo por el que el libro de Enoque fue excluido de la Sagrada Biblia. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra estaba sumida en la corrupción, y los corazones de los hombres se alejaban de Dios. Enoc, un hombre justo, descendiente de Set, caminaba entre las sombras de un mundo que había olvidado a su Creador. Con su espíritu anhelante, buscaba al Señor en la soledad de las colinas cubiertas de arbustos. A medida que la iniquidad inundaba la tierra, Enoc se convertía en un faro de luz. Dios lo había elegido para un propósito especial, ser un mensajero de advertencia para su generación oscura. Un día, Enoc se encontró en una llanura. La luz del sol se filtraba a través de las nubes grises, iluminando su rostro. Allí, en medio de la quietud, recibió una visión sobre las desventuras de ángeles caídos. Una voz le susurró advertencias sobre el juicio venidero que se acercaba. La gravedad de este conocimiento lo aterrorizó. Sabía que debía compartir este mensaje con su gente. Sin embargo, el miedo a la burla y el rechazo por parte de sus vecinos lo asaltaban. A su alrededor, un pueblo absorbido por la avaricia ignoraba la moralidad, despreciando los caminos de Dios. «Oh, ¿cómo podré hablarles de la verdad que he visto?», pensó Enoc, sintiendo una presión profunda en su pecho. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Enoc luchaba con sus temores, los ecos de sus pensamientos se convertían en un laberinto de dudas. ¿Podría un solo hombre tener la valentía de desafiar a muchos? Observando que los líderes de su pueblo se alineaban con los poderes de la iniquidad y el culto a deidades ajenas, su corazón se llenó de angustia. Si silencia el mensaje divino por temor, ¿cuál será el destino de mi pueblo?, se preguntaba, recordando las promesas que Dios había hecho a sus ancestros. En la noche, con el cielo estrellado como su manto, la voz de Dios resonó en su mente. Vislumbres de gloria celestial se dibujaron ante él, y el temor reverente lo llenó nuevamente. Por un breve momento se sintió en la presencia de los ángeles, seres radiantes que alababan a Dios sin cesar. Su deber se tornaba claro, y como siempre, la verdad de su misión retumbaba en su interior. La historia de Enoc en su lucha por ser un faro de esperanza y su conexión con lo divino, invita al lector a descubrir qué pasará cuando decida enfrentar el rechazo de su sociedad. Enoc sigue lidiando con la opresión de sus propios temores. Su fe se tensará bajo el peso de la incredulidad. Mientras la historia continúa, su mensaje no será perdido en la oscuridad. El futuro es incierto, pero el propósito de Dios está a punto de desvelar. ¿Podrá en medio de la iniquidad Enoc convertirse en un mensajero de salvación? Enoc, lleno de temores y dudas, se levantó al amanecer. El rocío aún brillaba sobre la hierba, y el aire fresco trajo consigo una súplica silenciosa a Dios. Señor, me has llamado para ser tu voz en esta generación de desobediencia. En su corazón palpitaba la urgencia de transmitir un mensaje que sabía podría acarrearle desprecio y hostilidad. Sin embargo, el deseo de cumplir con la voluntad divina superaba su miedo. Con un paso vacilante se encaminó hacia la ciudad. Las calles estaban llenas de hombres que comerciaban y mujeres que agitaban sus manos en la alabanza de ídolos. La vanidad y la avaricia se reflejaban en los ojos de cada persona, y Enoc sintió como si el peso del pecado sobre sus espaldas se volviera casi insoportable. Sin embargo, recordó la promesa dada a su padre, Set, y a su abuelo, Adán, la promesa de un linaje que permanecería fiel al Creador. Mientras se acercaba al centro de la ciudad, el ruido se volvió ensordecedor.
Los gritos y risas ahogaban la voz del arrepentimiento que deseaba compartir. Sin embargo, Enoc sintió que algo en su interior ardía, como un fuego divino que necesitaba ser proclamado. Buscó el silencio en la multitud y alzó su voz, que resonó como un trueno en medio del bullicio. «Oh pueblo de la tierra, escuchad, el juicio de Dios se acerca, y con él la hora de la verdad». Sus palabras se abalanzaron sobre la multitud como un torrente, pero la reacción fue desalentadora. Los hombres se volvieron, con miradas cuyos ojos relucían en burla, y la risa se alzó como un eco vacío. «¿Qué sabe este hombre?», se preguntaban entre sí. «Es solo un soñador. ¿Qué puede hacer ante nuestros ídolos?». Enoc sintió la mordida del rechazo, pero en su corazón sabía que su misión era mayor que la burla o la negación. «No puedo ceder a la desesperación», pensó, mientras luchaba con el dolor del rechazo. En aquel instante, las visiones pasadas de la gloria divina se hicieron nuevas y su determinación se robusteció. Noche tras noche, Enoc continuó su llamado insistente, enfrentando cada ataque y cada labio mentiroso. La compasión creció en su pecho por aquellos que, ajenos a su destino, optaban por la oscuridad. En una de esas noches, mientras oraba en el monte, la presencia de Dios lo envolvió una vez más. Una luz resplandeció que desnudó su ser y lo transformó, revelando un mensaje aún más potente. No solo el juicio, sino también la esperanza de redención. «Las aguas sobre la tierra han de levantarse como un testimonio de mis promesas», le declaró el Señor. «Aún hay tiempo para el arrepentimiento». Enoc entendió que su llamado no solo era preparar a la gente para el juicio, sino ofrecerles una senda de salvación a través de la fe. Así, volvió a la ciudad más decidido que nunca. Con cada palabra que compartía, el temor comenzaba a disiparse y la luz de Dios se reflejaba en su rostro. Algunos comenzaron a escuchar, aún en medio de las risas y menosprecios. ¿Sería posible que su mensaje hallara oídos dispuestos en un pueblo tan perdido? Mientras él predicaba, vidas empezaron a cambiar, y algunos se acercaron, preguntando cómo volver al camino. A medida que la oscuridad comenzaba a hacerse más densa, el eco de la respuesta de Dios reverberaba en su corazón. «Porque aquí se revela el plan que he trazado desde los cielos. Yo obraré en lo oculto, y muchos conocerán mi carácter. Enoc, serás mi testigo ante todas las naciones». La presión del momento se intensificaba. No solo el futuro de su pueblo, sino también la revelación del propósito divino estaba a punto de manifestarse. ¿Qué más revelaría el Señor sobre su inquebrantable plan? Enoc salió una vez más al centro de la plaza, su corazón palpitante lleno de determinación. Comenzaba a amanecer, y la luz del sol parecía un eco de la luz divino que había experimentado en la montaña. Las miradas burlonas de los hombres y las mujeres no podían desvanecer su fe, porque Enoc no solo era un mensajero, era un portador de la revelación. «Escuchad», clamó con voz firme, «los corazones de los hombres son como piedra, pero el Creador dice, yo les daré un corazón de carne, y en su interior pondré mi espíritu». Algunos comenzaron a detenerse, intrigados por la fuerza en sus palabras. Pero, con cada promesa de Dios que proclamaba, surgió también la burla. Los poderosos del pueblo se acercaron a él, desafiantes. «¿Quién eres tú para hablarnos así?», preguntó uno, su voz resonando como un trueno. «Los dioses que nosotros adoramos no permitirán que la palabra de un simple hombre nos guíe». Enoc sintió que el viento de la oposición soplaba con fuerza, pero también la presencia del Señor le llenaba, recordándole que cada batalla espiritual es ganada en el campo del corazón. «No me llamen simple, pues la sabiduría que me sostiene es de lo alto», les respondió, haciendo una pausa para contemplar la incredulidad en sus rostros. «Hoy les traigo un aviso. El juicio no es solo para condenar, sino para purificar lo que es corrupto. Arrepentíos, porque viene el día de la visita del Señor». Causando un revuelo, una vieja mujer entre la multitud se acercó. Con lágrimas en sus ojos gritó, «Dame esperanza, profeta, dime que hay salvación aún para este pueblo». Enoc, sintiendo compasión por ella,
Recordó las visiones que había recibido, recordando las promesas escritas en su corazón. El Señor es misericordioso. Si se vuelven hacia Él, hallarán el refugio que buscan. Él es un Dios de oportunidades, y aunque heroísmos pasados hayan caído en vano, aún hay un camino de redención que se abre ante ustedes. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar. Las palabras de Enoc resonaban en algo profundo, el deseo innato de reconciliación, el anhelo de un propósito mayor que el de los ídolos que adoraban. Pero entonces, de entre la multitud, surgió un hombre robusto, un sacerdote de los ídolos. «¡Silencio!», ordenó, su voz como un golpe de tambor. «Tú, Enoc, eres un traidor a nuestros dioses. No permitiré que engañes a nuestro pueblo con tus tonterías». El rostro de Enoc no titubeó, no podía ser intimidado. Es la realidad y no la ilusión la que nos aguarda. El agua que cubrirá esta tierra no solo será un juicio, sino también una purificación que precederá a la nueva creación. La tierra será restaurada, y aquellos que escuchen se encontrarán a salvo, enamorados nuevamente de su Creador. En medio del tumulto, algunos comenzaron a considerar su mensaje, cuestionándose la verdad detrás de su fulgor. Mientras la tensión aumentaba, Enoc sintió que la atmósfera se llenaba de una expectativa palpable. La presencia de Dios estaba palpable a su alrededor, y sabía que la cadena de su misión apenas comenzaba. Oh pueblo, este no es solo un llamado a la acción, sino una invitación al encuentro divino. No ignoren la voz que les llama. Al final de su discurso, una nube oscura empezó a cubrir el sol, como si la misma creación respondiera a su llamado. La gente se detuvo, mirando con temor. Enoc entonces supo que era momento de revelar lo que había recibido en oración. Pronto se verá un gran acontecimiento, el cielo temblará y las aguas se levantarán. El juicio del Altísimo será un acto de renovación. Los murmullos en la multitud se convirtieron en clamor, y en ese instante Enoc comprendió la magnitud de su llamamiento. Lo que estaba en juego era mucho más que su vida. Se estaba gestando un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Y así, mientras la oscuridad comenzaba a cernirse sobre la ciudad, Enoc supo que un retumbar de redención y juicio era inminente. Su corazón latía con la gravedad de lo que estaba por venir. «Se levanta el tiempo de los cielos», exclamó, trayendo consigo la urgencia divina que mantenía bajo su pecho. En esa atmósfera cargada de expectativa, un relámpago surcó el cielo, y Enoc entendió que la revelación del Señor sobre su soberano plan estaba a punto de ser desatada. ¿Qué caminos tomaría ahora el pueblo de Dios ante el timbre de su verdad? La respuesta estaba aún por llegar, en la intersección entre lo terrenal y lo celestial. En medio de la creciente oscuridad, el clamor de la multitud se esfuma como el eco de voces perdidas en la noche. Enoc, con el rostro iluminado por el resplandor de la verdad, se mantiene firme, la mirada fija en el cielo tumultuoso. La electrizante atmósfera parece reflejar el tumulto que invade el corazón de su pueblo. Quedaos atentos. La revelación del Altísimo está por caer sobre nosotros como un torrente de agua viva, transformando cada corazón endurecido en un recipiente de carne, proclamó. Su voz, resonando en la plaza atestada, actuó como un rayo que desgarraba el silencio, despertando dudas y esperanzas olvidadas. Pero a su alrededor, los líderes aún aferraban su escepticismo, despojando al mensaje de Enoc de su importancia. «Traed fuego a este falso profeta y mostrémosle el poder de nuestros dioses», gritó el sacerdote, azuzando a la multitud que parecía dividida. Algunos envalentonados comenzaron a avanzar, y otros, temerosos, retrocedían. Enoc, sintiendo la presión de la furia colectiva, se detuvo y alzó su voz aún más. «Escuchad lo que el Señor dice. Yo enviaré a mi siervo, y a través de él conoceréis la verdad, una verdad que liberará a los cautivos de la oscuridad». Mientras hablaba, una vez más sus ojos se elevaron hacia el cielo, y en su interior sabía que la libertad no solo era un deseo terrenal, sino parte del divino propósito que el Eterno había trazado. El viento de oposición soplaba ferozmente, al igual que las tensiones en la multitud, pero Enoc no flaqueaba.
Lo que está por llegar no es solo juicio, sino una invitación a la reconciliación, un despertar a la vida que nunca habíais conocido. Si os mantenéis en la incredulidad, el diluvio caerá como un manto de destrucción. Pero si escucháis, si volváis vuestros corazones hacia el Creador, recibiréis nueva vida. Las sombras danzaban en las piedras de la plaza, mientras la multitud se dispersaba en confusión. Algunos se preguntaban si el sacerdote había realmente despojado a Enoc de la verdad eterna, o si había lanzado el desafío equivocado al ungido del Señor. Enoc observó las líneas de división en el rostro de aquellos que dudaban. Sentía la agonía por los corazones que no lograban aceptar la realidad presente. Y en ese instante, cuando el cielo retumbó con un trueno potente, un silencio profundo cubrió la plaza. Una visión sobrecogedora apareció ante Enoc, vislumbrando el gran juicio del Señor. Vio cómo la tierra se partía y el agua se alzaba, cómo el juicio se transformaba en oportunidad. Entonces comprendió que el desenlace de la historia no era solo un castigo, sino una nueva creación, donde la luz sobrepasaría a las tinieblas. Con ese sentido de urgencia, Enoc clamó a la multitud que comenzaba a recuperarse de su temor. «Mira, el tiempo se acerca. No serán reducidos a cenizas, sino que aquellos que se arrepientan hallarán el refugio bajo las alas del Altísimo. Aún hay tiempo. Vengan y busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Clamen a Él mientras está cerca». La gente empezó a murmurar y algunos comenzaron a moverse, acercándose al profeta que ardía en fe. Sin embargo, otros se mantenían cautivos de su escepticismo, temerosos de dejar atrás la corrupta seguridad que les brindaban los ídolos. El cielo comenzó a aclararse momentáneamente, y por un breve instante, un rayo de luz descendió iluminando a Enoc, vislumbrando la miel del propósito de cada palabra proferida. Era un recordatorio de que el camino estaba siendo forjado en el fuego del juicio, pero que la presencia de Dios también prometía una esperanza indestructible. Enoc se pausó, sintiendo que la atmósfera cargada de expectativa se balanceaba entre la inminente decisión y fervorosa posibilidad. Había una interrogante pendiendo sobre todos. ¿Sería un pueblo que abrazaría la verdad que transforma o permanecerían atados a una mentira que consume? Con voz clara y penetrante concluyó: «Pronto revelaréis la decisión de vuestros corazones ante el Altísimo, y allí, en ese día, se abrirán los cielos y vendrá la lluvia de justicia, un nuevo pacto de esperanza. Pero, ¿habrá lugar para el arrepentimiento cuando la verdad finalmente se manifieste? La respuesta se halla en la inminente llegada de un nuevo amanecer». Así, con su corazón envuelto en un profundo anhelo de salvación, Enoc se preparó para lo que el Señor había destinado para el pueblo. La revelación se acercaba. La historia entregaría su desenlace como parte del plan soberano de Dios que aún permanecía oculto, como el rocío que brota en la madrugada, y todos se encontrarían ante la encrucijada que marcaría la eternidad. ¿Serían aquellos que habían escuchado lo suficientemente sabios como para inclinar sus corazones hacia Él? La multitud, aún temblando tras las palabras de Enoc, empezó a dispersarse lentamente, mientras un eco de murmullos se alzaba, reflejando la inminente lucha interna entre la fe y la incredulidad. Entre aquellos que se acercaban, un grupo de hombres, que habían sido faros de la tradición y de la ley antigua, se reunieron en un círculo apretado, sus caras frías y serias, marcadas por la rebeldía. «¿Qué haremos con este hombre? Su voz ha retumbado como un trueno, pero su mensaje es locura para nosotros», argumentó uno, gesticulando hacia Enoc como si él fuera la causa de sus perturbaciones. Mientras tanto, Enoc, sintiendo la tensión palpable, no se retiró. Su corazón ardía con un fuego que no podía ser contenido. «Tenéis ante vosotros la opción de vida o muerte. El Creador llama a su pueblo a volver a su senda. No es tarde para buscar la perdición de vuestros ídolos y abrazar al Dios vivo», dijo, su tono impregnado de compasión y urgencia. Sus palabras, como plomo caliente, se fundían en el corazón del pueblo. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso del llamado, mientras otros decidieron cerrar aún más sus corazones, endureciéndolos contra la verdad, como barro cocido por el fuego. Enoc vio a su alrededor la batalla que se libraba. Algunos corazones estaban abiertos a la llamarada divina, mientras que otros se volvían casi de piedra. El sacerdote principal se adelantó, furioso.
¿Por qué permitir que este hombre demente perturbe nuestra paz? ¿Por qué os dejáis llevar por su hipocresía? No necesitan un nuevo pacto, sino obediencia a nuestras tradiciones, gritó. Su rostro se tornó rojo de ira, pero debajo de la furia, Enoc discernió el miedo a perder su autoridad. ¿No sabéis que las formas vacías han traído esta ruina?, replicó Enoc con voz firme. La palabra del Señor no se restringe en el pasado, está viva. La historia recordará este día como el momento en que la luz comenzó a responder a la oscuridad. Las nubes en el cielo comenzaban a oscurecerse nuevamente, como si el universo mismo respondiese al desafío. Un viento fuerte comenzó a soplar, traído desde lo profundo, trayendo consigo ráfagas gélidas que alzaban polvo y hojas a su paso. La multitud se estremeció, y Enoc sintió la presencia del Espíritu de Dios. El tiempo del arrepentimiento se acorta, y la patria celestial prepara su venida, proclamó, incluso mientras la tormenta giraba a su alrededor. Algunos se postraron en el suelo, cubriéndose los rostros, buscando la protección divina, mientras otros, más osados, se aferraban a sus ídolos como un niño a su manta. Enoc notó que algunos de aquellos que se acercaban empezaron a hablar entre sí en murmullos de esperanza. ¿Podría ser que él tenga razón? ¿Podría este ser el día de nuestra liberación?, preguntaban unos a otros, mientras el mundo parecía desvanecerse en el trasfondo de un eco rabioso. De repente, el cielo se partió en un resplandor brillante. Enoc levantó su mirada, y a través de la luz deslumbrante, sintió la voz del Eterno susurrar a su corazón. He aquí, el juicio viene, pero también el tiempo de salvación. Aquellos que crean en mi verdad conocerán la paz. Un nuevo pacto se acerca, y la redención será ofrecida a todos aquellos que buscan. Y antes de que pudiera reaccionar, Enoc sintió que un gran poder se concentraba en él. Una oleada de confianza lo invadió, y con gran coraje se acercó a la multitud que, al observar su transformación, comenzó a acercarse de nuevo. Venid, acércate a la luz, la oscuridad no prevalecerá sobre ti. Anímate, pequeño remanente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no ha olvidado a su pueblo. Mientras cada palabra resonaba, los murmullos se convirtieron en voces clamando al cielo. Entonces Enoc continuó, el día se acerca, y en él será sembrada la corazonada de un nuevo inicio. Preparaos, porque lo que viene no es solo juicio, sino la promesa de que el agua viva renovará la tierra y restaurará lo que se ha perdido. Así, entre un cielo dividido y un pueblo con corazones palpitantes, Enoc se erguía como un faro de esperanza, pero en la penumbra de su espíritu se daba cuenta de que lo mejor estaba aún por venir. Mirando hacia la inmensidad, sabía que el Eterno estaba orquestando algo grandioso, un plan que excedía su entendimiento. ¿Acaso serían capaces de reconocerlo cuando la revelación finalmente se consumara? La pregunta se alzaba en el viento, como semilla lista para germinar, y el futuro de un pueblo pendía de un hilo. La multitud, aún llena de asombro y temor, comenzó a agruparse de nuevo bajo la influencia del resplandor que emanaba de Enoc. Su cara, brillando con la luz celestial, inoculaba una reverencia que era palpable en el aire. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de un profundo conflicto. Muchos aún reaccionaban ante la luz como insectos que buscan la oscuridad, incapaces de soportar la presión de la verdad. «Levantaos», proclamó Enoc, su voz resonando como un eco de las trompetas del cielo. «No permitáis que la oscuridad os consuma. El tiempo ha llegado para que se haya un cambio entre vosotros. La voz del Eterno clama, está en cada suspiro del viento y en cada latido de vuestro corazón atribulado». Algunos comenzaron a levantarse, sintiendo un impulso irresistible hacia la verdad. Otros, sin embargo, se aferraban con mayor fuerza a sus ídolos. Sus rostros reflejaban angustia y aflicción. Era un espectáculo desgarrador. Personas elegidas por el Creador, luchando contra el eco de la salvación que resonaba en sus corazones. «¿Podrá Dios hacer algo nuevo en nuestros días?», murmuró una joven entre el grupo.
La tradición es parte de nosotros, pero ¿es esta la señal que esperábamos? Sus palabras, sinceras y llenas de anhelo, resonaron en algunos, mientras otros respondían con la dureza de la tradición. Mientras el viento gélido aullaba, Enoc sintió la necesidad de reafirmar la promesa del Eterno. A través del tiempo ha sido dicho que el remanente será salvado. Hoy se cumple esa profecía, dijo. Su voz se elevaba al cielo, mezclándose con los rumores de la tormenta. Las puertas del arrepentimiento están abiertas. ¿Quiénes son los que responderán al llamado hoy? ¿Quiénes serán los que se atrevan a cruzar el umbral hacia la luz? En ese momento, como si el mismo cielo respondiera a su súplica, un rayo de luz se escindió de las nubes y descendió sobre Enoc. La multitud se quedó asombrada ante esta manifestación de poder divino. El templo de sus corazones, hasta entonces cerrado, comenzaba a agrietarse en respuesta a la obra del Espíritu. Algunos caían de rodillas, mientras otros se miraban con ojos de temor y esperanza. Entre los que se acercaban, uno de los ancianos, conocido por su sabiduría, comenzó a hablar. ¿Podemos realmente ser redimidos en este tiempo? Las antiguas escrituras han dicho que los días de juicio ya han llegado, pero si lo que dices es verdad, qué gloriosa sería nuestra liberación. Enoc vio cómo el anciano luchaba, un reflejo del dilema colectivo de su pueblo, donde la fe y la duda convivían como sombras en el crepúsculo. «Es un tiempo de elección», exclamó, su voz resonando con una autoridad celestial. «El Eterno ofrece un nuevo pacto, y aquellos que escuchen su voz serán sellados con el agua viva de la salvación». Pero, detrás de él, las sombras retorcidas de la incredulidad se cernían, y una figura encapuchada apareció. El sacerdote principal, que había sido un pilar de tradición, avanzó, su rostro iluminado por un rencor profundo. «No permitiré que la fe se reemplace por emociones efímeras. Fuera de aquí, predicador de iniquidad». Enoc, sintiendo la gravedad del momento, elevó su mirada. «Sabe esto, el juicio no puede detener la voluntad de mi Dios. El fuego del cielo arderá y purificará a quienes cesen de oponerse. No venimos a socavar la ley, sino a satisfacerla en el Espíritu. ¿Elegirás permanecer en la sombra o experimentar los rayos de la luz vivificante?» El sacerdote tembló, su desafío hallando un eco en las multitudes inquietas. La tensión se tornó casi tangible, el aire cargado de expectación. Enoc percibió un murmullo que crecía en la multitud, un susurro de cambio, un anhelo por la liberación. Con un resplandor de esperanza brotando en su pecho, Enoc cerró sus ojos brevemente, invocando al Creador. El tiempo se acerca, y lo que está reservado es más de lo que podemos imaginar. Un nuevo comienzo nos espera. Las promesas no se han olvidado. El Eterno está por desplegar su maravilla. La salvación está a la puerta de nuestros corazones. Así, de pie entre luz y sombra, Enoc, como instrumentador de lo divino, se preparó para lo que estaba por venir, y en lo profundo de su ser sentía que el verdadero despertar de su pueblo estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, en la periferia de su mente resonaba un eco, la memoria de lo que aún debía cumplirse. ¿Qué misterios de la soberanía de Dios se revelarían en los días venideros ante su pueblo? La respuesta, guardada por el cielo, pendía en el aire, lista para ser desvelada. El estruendo del cielo pareció cesar. El viento furtivo ahora se tornó un susurro sutil. Enoc, sintiendo la presión del momento, miró a los ojos de la multitud, buscando en cada rostro el anhelo de redención, la inquietud de quienes sabían que un cambio era necesario. «Vengo a traeros no solo palabras de juicio, sino la promesa de esperanza», dijo, haciendo una pausa, como si cada palabra se sostuviera en la balanza del cielo. «La verdad del Eterno es más antigua que vuestros ancestrales templos. Recordad lo que fue escrito. Por su gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios». Efesios 2:8. Hoy la gracia se ofrece de nuevo. Un destello de luz recorrió la cara de los que estaban de rodillas, un destello que parecía desafiar la lentitud de la incredulidad.
Algunos comenzaron a murmurar entre sí. El desafío se transformaba lentamente en expectativa. ¿Podrá realmente el Eterno salvarnos?, parecía preguntarse la multitud, y sus corazones palpitaban al unísono en una melodía de esperanza cautiva. No permitáis que el miedo a lo desconocido os ate, clamó Enoc ahora con más fervor. Como dice la Escritura, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. El Eterno está aquí, y su presencia trae liberación a los cautivos, restablecimiento a los quebrantados. Responded a su llamado. El anciano sabio, aún en pie, parece haber tomado nuevas fuerzas al escuchar la valentía de Enoc. ¿Y qué de aquellos que desconfían de la gracia?, preguntó con un hilo de voz. Si los juicios ya fueron anunciados, ¿por qué habría de depender el futuro de una simple decisión hacia la luz? Herirás mi corazón con tus palabras de duda, respondió Enoc, pero la palabra del Eterno es eterna. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Las antiguas profecías jamás fallan. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les ha resplandecido. Isaías 9:2. Este es el tiempo de la gran luz, y en ella hallaréis salvación. De repente, un estruendo surgió desde el templo cercano, como si las piedras mismas respondieran a la obra del Espíritu. «No, esto no puede suceder», gritó el sacerdote principal, su voz temblando de ira y miedo. «Las Escrituras han estado correctamente guardadas. No puedo permitir que una nueva revelación arruine nuestra fe». «Tus miedos son sombras de un pasado que ya no tiene poder», replicó Enoc, firme en su convicción. «El Creador es Dios de vida, y lo que ha de venir es un derramamiento de su gloria. No es un camino fácil, porque cada elección es prueba, pero al fin, a todo aquel que cree le es posible». Romanos 10:9. La multitud se movía como un océano de almas, algunos avanzando hacia la luz, absorbiendo la verdad, otros permaneciendo atados por las cadenas del miedo. El clamor del sacerdote reverberaba, pero la voz de Enoc se alzaba como un faro. Mientras el conflicto se intensificaba, Enoc sintió una unción sobre él, como un fuego que ardía en su interior. Las palabras de los antiguos profetas se cumplirán, el remanente será levantado. El Eterno tiene un propósito que trasciende tiempo y espacio, y en este momento una nueva unción desciende sobre este lugar. El cielo se está abriendo, y las maximidades de la salvación están siendo reveladas. En el fondo, una sombra volvió a moverse. Una figura encubierta emergió de entre la multitud, portando una antorcha de fuego. Tu voz puede resonar hoy, Enoc, pero ¿qué sabes del futuro? La fe que predicas podría llevar a tu pueblo a la perdición. Calla, dijo Enoc, pues estás hablando con la soberanía del Eterno que ya ha escrito el final de la historia. En su plan, un mañana glorioso aguarda, y todo será cumplido. Un silencio pesado llenó el aire, y mientras la multitud temía hacer el siguiente movimiento, Enoc respiró profundamente, sintiendo que la respiración del Creador era palpable a su alrededor. Aventureros del futuro, ¿quién entre vosotros tendrá el valor de dar el paso hacia el nuevo pacto? Creeréis estas palabras y afirmaréis que el tiempo de lo perdido ya no es más. Con un eco resplandeciente de 9, la tierra parecía esperar la decisión de su pueblo. Algo aún mayor estaba por revelarse, algo en lo que todo se entrelazaría. ¿Qué más tiene Dios reservado para aquellos que se atreven a caminar hacia la luz en medio de la sombra? La tensión en el ambiente era palpable, cada corazón latiendo al compás de la expectativa colectiva. Enoc, sintiendo la carga del destino sobre sus hombros, se dirigió hacia la multitud con fervor renovado. Escuchad, oh pueblo, la voz del Eterno no se ha acallado. Su esencia abunda en este lugar como el rocío de la mañana. Hay más de lo que veis, hay un designio eterno que espera ser abrazado. Una sombra oscura se cernía sobre el templo, y la figura encapuchada, amenazante, avanzó unos pasos. Crees que las escrituras del pasado os liberarán. Sin embargo, es precisamente esa fe la que causará la caída de muchos.
Las palabras que traes parecen dulces, pero su amargura vendrá con el tiempo, advirtió, sus ojos brillando con un fuego ominoso. Mas, así como dice la Escritura, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Respondió Enoc, desafiando la sombra con su luz. El camino hacia la redención no viene sin pruebas, pero la fe que es genuina florecerá aún en el desierto. La multitud comenzó a moverse entre susurros. El conflicto interior se hacía evidente en rostros que, hasta entonces, habían estado sombríos. Algunos se acercaban, impulsados por la luminosidad de la verdad, otros retrocedían, temerosos de dejar atrás lo conocido. ¿Qué será de nosotros?, preguntó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. Habrá tribulación antes de la gloria, afirmó Enoc. El pueblo de Israel ha sufrido, pero en su sufrimiento hay auras de esperanza. Palabra de esperanza a los quebrantados de corazón. Salmo 147:3. Esta es la hora para arriesgarse y dejar que el Eterno despliegue su mano poderosa sobre aquellos que creen. Al escuchar sus palabras, el sacerdote principal gritó nuevamente: «Bastas de profecías, las Escrituras han llegado a su culminación y no hay lugar para nada más. El ajuste de cuentas es inminente y la verdad caiga sobre quienes osen desafiar lo revelado previamente. ¿Y si todo lo que crees es solo un velo que oculta un mayor conocimiento?», cuestionó Enoc, su voz retumbando como un trueno. «No os olvidaréis que fue escrito: maravilloso es su consejo y grande su sabiduría». Isaías 28:29. En estos momentos los cielos se abrirán y la verdad descenderá como maná del cielo. Ahora es el tiempo de despertar a un nuevo pacto. Un viento suave recorrió la escena, trayendo consigo un sentido de renovación. Algunos en la multitud comenzaron a caer de rodillas, mientras otros alzaban sus manos al cielo, clamando por liberación. El anciano sabio, con lágrimas de gratitud en los ojos, se arrodilló, sus palabras saliendo como un eco de antiguas promesas. «Señor, ten piedad de nosotros, te seguimos en la luz de tu gloria». El Eterno parecía estar en acción, su presencia tangible en este momento sagrado. «Mi pueblo, escuchad», continuó Enoc, «la fe no es una carga, sino un regalo. Ahora pues permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor». 1 Corintios 13:13. Amaos los unos a los otros, y caminad en la luz que el Eterno proporciona, pues un nuevo amanecer está por surgir. La figura encapuchada, sintiendo el poder de la palabra, retrocedió, su voz resonando como un eco distante. «El futuro está marcado por la traición y el fallo. Lo que has anunciado puede llevar a muchos a la oscuridad». Enoc, con determinación, levantó su voz. «Nadie será llevado a la perdición que camina bajo la luz del Creador. La revelación se está cumpliendo, y este remanente se levantará con gozo. Oh pueblo mío, habrá un nuevo pacto que promete habitar con vosotros, el cual se cumplirá más allá de lo que podáis imaginar». De repente, un estremecimiento recorrió la tierra. La congregación se quedó en silencio ante la inminente revelación. Un nuevo canto resonó en el cielo, y Enoc, en un momento de profunda conexión, comprendió que el tiempo estaba próximo, un tiempo de cumplimiento divino. «Oh pueblo, escuchad lo que el Eterno ha preparado, porque lo que está por venir es grandioso. En la esencia del nuevo pacto hay un misterio que se desvelará. ¿Qué se revelará de la gracia que muestra el Creador a partir de este tiempo?». La multitud permanecía en un profundo silencio. El aire se había tornado pesado con la anticipación de lo que estaba por venir. Los rostros de los presentes estaban marcados por una mezcla de temor, esperanza y asombro. Enoc, sintiendo la intensidad del momento, se adelantó, su voz reverberando con la fuerza de la verdad divina. «Oh pueblo del Eterno», exclamó, «la luz del conocimiento ahora brilla a través de las tinieblas, porque el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz». Isaías 9:2. «No temáis los murmullos de la sombra, pues el tiempo de la oscuridad ha terminado. Lo que se avecina es un despertar, un nuevo comienzo que el Creador prepara para aquellos que son fieles». La figura encapuchada, aún presente, temblaba ligeramente con el poder creciente de la palabra de Enoc. «Tus palabras son de engaño.
El pueblo no puede ser guiado por ilusiones. La historia se repite, y con ella, el mismo final, replicó con amarga desconfianza. ¿Qué importa el final cuando en el principio se encuentra la verdad?, replicó Enoc, su mirada fija y su corazón impulsado por la fe. Así como el Eterno dijo a Moisés, «Yo soy el que soy», Éxodo 3:14, así también el Eterno se manifiesta en el mañana que está por venir. Un nuevo pacto será establecido, un pacto de vida, que será la luz que guía a muchos de regreso a la plenitud. Los corazones comenzaron a palpitantes entre la multitud, muchos moviéndose para acercarse a Enoc, atraídos por la contundente promesa de esperanza. ¿Qué debemos hacer para abrazar esta nueva enseñanza?, preguntó un joven valiente, su rostro iluminado por la fe recién descubierta. Arrepentíos y volved a la senda de la rectitud, respondió Enoc con firmeza. Recordad las palabras del profeta. Convertíos a mí, y os convertiré. Zacarías 1:3. En el arrepentimiento se encuentra la senda hacia la salvación. Mientras pronunciaba estas palabras, el cielo pareció abrirse, y una luz radiante descendió sobre el templo. Los murmullos aumentaron, algunos se postraron, otros alzaron las manos en súplica. La sombra, sintiendo la inminente manifestación del Eterno, comenzó a desvanecerse, como el rocío al rayar el sol. Estás equivocado, Enoc. La historia caerá de nuevo en el abismo, resonó la figura encapuchada, aunque su voz ya sonaba temblorosa, despojada de poder. Los corazones permanecen endurecidos, y muchos no verán la luz que prometes. Pero el Eterno siempre tiene un remanente, replicó Enoc. Su misericordia se extiende sobre todos los que buscan. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Mateo 7:8. Este es el momento en que los justos se levantan en fe, y a través de ellos la luz del nuevo pacto brillará más allá de lo que entendéis. La multitud comenzó a cantar un himno de alabanza, una melodía que resonó en los cielos. Era el eco de un nuevo principio, una promesa de restauración. La paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, comenzó a llenar el corazón de los reunidos. Llevad esto en vuestros corazones, concluyó Enoc, su voz elevada. En vosotros está el sacramento de la promesa. No seréis abandonados. La revelación que el Eterno tiene preparados es mayor de lo que el ojo humano puede percibir. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y en ese nuevo amanecer se desvelará el misterio de su gracia. Mientras las voces se unían, Enoc sintió en su corazón un latido divino, una conexión especial con el cielo. Pronto manifestaré mi perfecto propósito, su plenitud será revelada, y será más glorioso de lo que podríais imaginar, susurró el Espíritu del Eterno en su ser. Y así, con la multitud vibrante de fe y adoración, el eco de un futuro prometedor resonó. Pronto revelaré un pacto que no solo será para vosotros, sino para todas las naciones. ¿Estáis listos para recibir el don de la plenitud de la gracia que cambiará el rumbo de la historia? Enoc, con el fuego de la revelación ardiendo en su pecho, miró a la multitud con ojos que reflejaban la esperanza y la certeza de lo divino. El tiempo ha llegado para que el propósito del Eterno se manifieste entre vosotros. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31:31. Esta es la hora en que el cielo y la tierra se unen, y el plan de redención desciende sobre la humanidad. Las palabras resonaban como un eco en el alma de aquellos que escuchaban. Algunos se arrodillaron en humildad, mientras otros permanecían en pie, batallando con los ecos de la incredulidad. Enoc sintió que un poder mayor que él mismo llenaba el lugar, una presencia que prometía cambio y renovación. Esta es una invitación a todos. El Creador extiende su mano. Porque así dijo Jehová, el que creó los cielos y los desplegó, el que formó la tierra y la hizo. Él la compuso y no la creó vacía, la formó para habitarla. Venid, hermanos míos, y permitid que la gracia penetre en lo más profundo de vuestros corazones endurecidos. Mientras hablaba, el clamor de algunos se elevaba en arrepentimiento, resonando con un desafío a la tradición que había mantenido a muchos cautivos. Los rostros comenzaron a iluminarse en un destello de entendimiento y deseo de transformación. ¿Podrá el Eterno realmente hacernos nuevos?, se murmuraba entre la multitud. Sí, exclamó Enoc con fervor, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No temáis al futuro, ni a lo que venga, porque el Eterno hará maravillas en medio de su pueblo. A medida que su voz resonaba por la plaza, la multitud comenzaba a cambiar. Algunos valientes, llenos de fe, empezaron a avanzar, despojándose de sus dudas y miedos. Enoc los miró con ojos de compasión, reconociendo la lucha interna que enfrentaban. Hoy es el día de salvación, continuó. El tiempo de espera ha terminado. Venid, llevad vuestros corazones al Eterno y dejad que su amor os transforme. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Él está aquí, entre vosotros, listo para recibir a aquellos que se atrevan a dar el paso en fe. Una hermosa luz comenzó a descender sobre la reunión, envolviendo a quienes se acercaban con un manto de paz y propósito. La figura encapuchada, sintiendo la fuerza del momento, retrocedió una vez más. No desperdicies tu futuro en ilusiones, Enoc. ¿Qué pruebas traes para probar estas palabras? Enoc, sintiendo la autoridad del Altísimo, replicó con serenidad. Las pruebas están en la historia de la humanidad, para quienes tienen ojos y oídos. Mirad hacia el pasado y veréis las promesas cumplidas. ¿Quién dijo que el Eterno no puede obrar hoy como lo hizo en días antiguos? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 3:60. Su plan no ha cambiado. El amor y la gracia son eternos. La multitud comenzó a moverse más fervientemente, cada vez más corazones resonando con el llamado celestial. Algunos hombres y mujeres comenzaron a llorar, sintiendo el peso de su carga levantarse poco a poco. El clamor de aceptación creció, mezclándose con la música de adoración que parecía salir de los mismos cielos. Mientras los que se acercaban abrazaban su nueva fe, Enoc sintió que el Creador estaba a punto de desatar una ola de renovación en su pueblo. No es solo un nuevo pacto para vosotros. Esta es una promesa de vida eterna que se abrirá a todas las naciones. Y será en aquellos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. La nueva creación será más grande que lo que nadie pueda imaginar. Un silencio cargado de expectativa llenó el aire. De repente, el cielo se oscureció momentáneamente, como si una sombra pasara por encima, provocando un murmullo inquieto en la multitud. Pero Enoc se mantuvo firme, su voz clara y fuerte. Lo que está por venir es un tiempo de reconciliación y un llamado a vivir en la luz. Un misterio aún no revelado va más allá de este momento. El verdadero poder de la gracia está a punto de ser desatado sobre nosotros. La revelación de su propósito omnipotente estaba cerca, y en su corazón sabía que la historia de su pueblo todavía estaba siendo escrita. La resplandeciente promesa del Eterno se acercaba, una invitación a experimentar la plenitud del amor divino. ¿Estáis listos, pueblo de Dios? ¿Tendréis la valentía de abrir vuestros corazones y recibir lo que el cielo ha preparado para nosotros? La multitud aguardaba, con un palpitar en sus corazones, esperando la respuesta que definiría no solo su presente, sino su eternidad. ¿Cuál sería el desenlace de esta historia extraordinaria? ¿Y qué más enseña el Eterno en su plan soberano? La respuesta aguardaba en el horizonte, lista para ser revelada en un nuevo capítulo de la narrativa celestial.